Ana, tras un accidente, retrocede en el tiempo y decide cambiar su destino. Enfrenta a su familia y rompe su compromiso para construir su propio imperio. Con astucia y determinación, navega por un mar de traiciones y alianzas inesperadas. ¿Logrará su venganza o encontrará un amor verdadero en el pasado que la cambió todo? Capítulo 1. Desperté con una punzada aguda en la cabeza, el olor a desinfectante inundaba el aire, y el sonido constante de una máquina me rodeaba. Estaba en un hospital. No entendía qué había pasado. Mi cuerpo parecía adormecido, como si aún estuviera atrapada entre dos mundos. Entonces, lo recordé, el accidente, la curva, el impacto, el vacío que se tragó mi conciencia. Pero había algo más, algo extraño. Antes de perder el conocimiento, una imagen se filtró en mi mente, mi muerte en otra vida. No entendía cómo, ni por qué, pero sentía que algo había cambiado. No solo había regresado, sino que había regresado al pasado. Mis 18 años, mi juventud llena de decisiones equivocadas y promesas rotas. Abrí los ojos, atónita, buscando la confirmación. Estaba allí, en mi habitación del hospital, como si todo lo que había vivido hasta ese momento nunca hubiera sucedido. Mi respiración se aceleró. ¿Era esto una segunda oportunidad? ¿Podría cambiarlo todo? El miedo y la confusión se apoderaron de mí. ¿Cómo podía estar viva de nuevo? ¿Por qué? Mi mente estaba llena de preguntas, pero una cosa era clara, no podía seguir los mismos pasos de antes. Me incorporé lentamente, sintiendo el dolor punzante en cada músculo, en cada hueso. Pero lo que realmente me dolía era el peso de mi propia historia, la que había dejado atrás. Ahora estaba aquí, con una nueva oportunidad, pero, ¿qué haría con ella? Capítulo 2. Las imágenes comenzaron a invadir mi mente de manera fragmentada, como si el pasado estuviera esperando pacientemente para volver a hacer su entrada. La vida que creí que había dejado atrás comenzaba a resurgir. Recordé a Daniel, mi prometido, tan perfecto en su fachada, tan falso en su esencia. Recordé a Mariana, la amiga que me traicionó por una promesa rota. Y mi familia que siempre estuvo más interesada en el dinero y el estatus que en mi bienestar. Pensé en todo lo que había pasado, cómo había sido arrastrada por sus expectativas, cómo había dejado que me usaran. Había creído que amaba a Daniel, pero todo había sido una ilusión que se desmoronó cuando vi su verdadera cara. Mariana, por su parte, me dio la puñalada final, llevándose todo lo que consideraba mío. Mi familia nunca estuvo de mi lado, siempre fue sobre lo que podía obtener de mí. Ahora, aquí, en el pasado, ya no tenía miedo. Ya no iba a ser la niña sumisa que aceptaba lo que se le imponía. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía evitar que se repitiera. No repetiría los mismos errores. Esta vez, las decisiones serán mías. Tomaría el control, incluso si eso significaba ir en contra de todos los que me rodeaban. Lo que no sabía era que las decisiones que tomaría podrían ser más difíciles de lo que imaginaba. Capítulo 3. Todo parecía tan familiar. Daniel apareció, como siempre, con su sonrisa encantadora, su mirada profunda, como si nunca hubiera pasado el tiempo. Pero esta vez, no era la misma Ana. No era la niña que había caído bajo su hechizo una y otra vez. Esta vez, lo miré con distancia, casi indiferencia. Mi corazón ya no latía por él, se estaba muerto para mí, junto con todas las promesas que hizo. «Ana, ¿qué pasa? Te he estado buscando», me dijo, su voz aún llena de esa ternura fingida que me había atrapado en mi vida pasada. Lo miré con calma, sin el entusiasmo que había tenido en otras ocasiones. «No pasa nada, Daniel. Ya no estamos comprometidos», le respondí sin titubeos. Su rostro mostraba sorpresa y confusión, pero yo no podía darle explicaciones. No quería, no debía. La presión de mi familia empezó a sentirse nuevamente, pero esta vez, no iba a ceder. Mi madre me llamaba, insistía, queriendo que me reconciliara con él, que aceptara el compromiso. Pero no más. No podía seguir ese camino. Necesitaba ser libre, y para eso, debía tomar decisiones que rompieran las expectativas de todos. Me pasillo de la presión. Fue difícil, claro, pero algo dentro de mí me impulsaba a no rendirme, a seguir mi propio camino, aunque eso significará estar sola en el proceso. Capítulo 4.
Fue en una reunión familiar, un evento donde las expectativas eran claras, había que lucir como una familia perfecta, unida y exitosa. Pero esa noche, algo cambió. Yo cambié. Cuando mi padre mencionó una vez más la necesidad de fortalecer mi relación con Daniel, sentí que algo en mi interior se rompía. No iba a seguir viviendo según sus deseos, no iba a permitir que mi futuro se defina por las decisiones de otros. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No voy a casarme con Daniel. Ya no quiero este compromiso, dije, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. El silencio se apoderó de la sala. Mi padre, furioso, levantó la voz. ¿Qué estás diciendo, Ana? Estás destruyendo nuestra familia. Si sigues con esta idea, te desheredaré. Lo miré a los ojos, sin miedo, sin arrepentimiento. Hazlo, respondió. No quiero más de esta vida. La furia en su rostro era palpable, pero ya no me importaba. Yo estaba lista para enfrentar las consecuencias. Sabía que la libertad tenía un precio, y lo pagaría con gusto. Capítulo 5. El frío de la noche me abrazó mientras salía de la casa familiar con mis pocas pertenencias y una mente llena de decisiones por tomar. Había sido desheredada, rechazada, pero no me arrepentía. Mi familia ya no era mi familia, y yo ya no era la niña que podía ser controlada por ellos. Estaba sola, pero la sensación de libertad era agridulce. Sabía que mi futuro dependía de mí misma. No tenía el dinero, el apoyo ni la estabilidad que otros tenían, pero tenía algo más, el conocimiento de lo que vendría, una ventaja que no podía dejar pasar. Decidí que comenzaría de nuevo, que levantaría algo propio, algo que nadie podría destruir. Mi primer paso fue encontrar trabajo, algo que me permitiría ahorrar y reinvertir. No tenía miedo del fracaso, porque ya sabía lo que venía. Lo que no sabía era si la vida me permitiría rehacer todo desde cero, o si los errores del pasado me alcanzarían nuevamente. Capítulo 6. El mundo no iba a darme nada gratis. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, me recordaba que la vida no era tan fácil como soñaba. No tenía grandes recursos, pero sí algo que no todos tenían, la experiencia de lo que sucedió en mi vida pasada. Sabía a quién debía buscar, a quién acercarme, y qué puertas golpearon para que me abrieran. Así que, con cautela y sin hacer ruido, empecé a moverme. Recordé a varios de los conocidos de mi vida anterior, personas que habían tenido éxito, empresarios que en algún momento me habían tendido la mano, aunque nunca los había aprovechado realmente. Esta vez, no iba a cometer el mismo error. Los busqué, los contacté. Algunos estaban sorprendidos al verme, sabían que mi familia no aprobaba que me dedicara al negocio. Pero había algo en mí que les decía que esta vez sería diferente. Las primeras inversiones fueron pequeñas, pero significaron mucho. Mi empresa, pequeña en ese entonces, comenzaba a tomar forma. Un par de contactos me ayudaron a conseguir algunos socios, gente dispuesta a apostar por un proyecto que veía potencial. Pero el éxito no se construye sin obstáculos. Daniel, en un intento por demostrar su poder, comenzó a hablar mal de mí en público, tratándome como si fuera una loca. Me ridiculizaba frente a otros empresarios, buscando que mi reputación se derrumbara. Pero esta vez no era la Ana de antes. Tenía las herramientas y el conocimiento para contrarrestarlo. Aprendí a jugar el mismo juego, y su ataque solo me dio más fuerzas para avanzar. Me armé de valor, y en lugar de quedarme callada, me enfrenté a él. No dejé que su sombra me siguiera. Cada día sentía que estaba más cerca de alcanzar algo grande, algo que nadie podría arrebatarme, aunque la batalla fuera constante. Estaba renaciendo, y aunque el camino no era fácil, por fin me sentí capaz de tomar el control. Capítulo 7. Alejandro apareció en mi vida como un soplo de aire fresco. Era un empresario influyente, con la capacidad de mover montañas en el mundo de los negocios. No era alguien que conociera bien en mi vida pasada, pero tenía claro que su llegada no era una casualidad. Sabía que podía ser la clave para dar el siguiente paso en mi ascenso. Al principio, su actitud era fría y calculadora, como la de alguien que no se deja llevar por la emoción. No lo culpaba, se estaba acostumbrada a tratar con gente que solo veía números, no personas. Sin embargo, algo en sus ojos me decía que no era tan superficial como el resto. A medida que trabajábamos juntos, me fui dando cuenta de que sus intenciones eran genuinas. No buscaba tomar el control de mi empresa,
ni aprovecharse de mí, y su interés parecía estar genuinamente enfocado en el crecimiento mutuo. Aunque al principio dudé de su sinceridad, algo comenzó a cambiar en mi perspectiva. Sus ideas eran brillantes y me desafiaban a pensar más allá de lo que conocía. Había algo en su manera de ver el negocio que me inspiraba, y pronto comencé a confiar en él, aunque de forma cautelosa. Cada vez que el mundo intentaba derribarme, Alejandro estaba allí, ofreciéndome apoyo, una estrategia, o simplemente un consejo que me ayudaba a no perder el rumbo. Algo en mí empezaba a sentirme atraído por su manera de ser, por su seguridad y por la forma en que me trataba, sin intentar manipularme como los demás. Pero yo no estaba lista para dejarme llevar por mis sentimientos. El negocio era lo primero, y el amor, eso era algo que no podía permitirme. Capítulo 8. Poco a poco, la empresa comenzó a despegar. Fue un trabajo arduo, pero los resultados empezaron a llegar. Cada contrato, cada proyecto exitoso, era un paso más cerca de lo que había soñado. A pesar de los obstáculos y las críticas, mi negocio comenzó a consolidarse en un mercado que antes me parecía inalcanzable. La competencia me observaba con cautela, pero mi estrategia y mi visión comenzaban a sobresalir. El éxito también trajo problemas. Mi familia, que nunca me había visto como una amenaza, comenzó a darse cuenta de que yo ya no era la hija sumisa que esperaban. Mi padre, que siempre había tratado de controlarme, me llamó para intentar reconciliar las diferencias, pero no entendía que lo que buscaba era mi independencia, no su aprobación. Mi ascenso también despertó la envidia de muchos, pero eso no me detuvo. Las críticas de la gente que alguna vez consideró amiga se convirtieron en gasolina para mi fuego. Mi familia ya no tenía el control sobre mí, pero eso no les gustaba. Intentaron manipularme, tratar de doblegarme, pero mis decisiones eran firmes. No habría vuelta atrás. Capítulo 9. Sabía que Daniel no iba a quedarse de brazos cruzados. Era un hombre calculador, obsesionado con su imagen, y ahora que mi empresa comenzaba a ganar terreno, se sintió amenazado. Intentó desacreditarme, envenenar mi nombre en las conversaciones con otros empresarios, hacer que me viera como una intrusa en el mundo que había aprendido a dominar. Pero cometió un error fatal, subestimó mi capacidad para descubrir sus secretos. Reuní información clave, pruebas de sus negocios turbios, su vinculación con ciertos acuerdos ilícitos, y lo expuse en una reunión importante. La sorpresa fue mayúscula. La caída de Daniel fue rápida y humillante. El escándalo arruinó su reputación y la de quienes lo apoyaban. Todos los movimientos que había planeado en mi contra se volvieron contra él, como un boomerang. Mariana, al ver cómo su futuro tambaleaba, trató de acercarse a mí, buscando quizás alguna especie de perdón o redención. Pero no. No había espacio en mi vida para la gente que me había traicionado. La rechacé con la frialdad de quien sabe que ya no hay vuelta atrás. No podía permitirme la debilidad. Ya no era la misma Ana. Capítulo 10. A medida que mi empresa continuaba creciendo, Alejandro se convirtió en una presencia constante en mi vida. Ya no era solo un socio, sino alguien en quien confiaba. Era la única persona que parecía entenderme, que no buscaba tomar ventaja de mí. Comencé a disfrutar de su compañía más de lo que debería. No solo era inteligente y profesional, sino que había algo en el que me calmaba, un tipo de paz que no sabía cómo describir. Al principio traté de ignorar el deseo que empezaba a crecer en mí. No tenía espacio para el amor, no con todo lo que había logrado. Sin embargo, cuando estábamos juntos, sentía que había algo más que una simple relación profesional. Me encontraba deseando su cercanía, su presencia, pero me resistía. No quería complicar las cosas. Después de todo, había arriesgado demasiado para permitir que algo tan frágil como el amor me desviara del camino. Pero a veces, las emociones no siguen nuestras reglas. A veces, son ellas las que nos arrastran, sin importar lo que queramos o necesitemos. Capítulo 11. La lucha por el poder nunca fue fácil, y mi familia lo sabía mejor que nadie. Después de mi ruptura con ellos y mi ascenso en los negocios, su necesidad de control sobre mí se hizo aún más evidente. Intentaron destruir todo lo que había logrado, pero lo que no sabían era que yo había aprendido de sus errores. Mis conocimientos sobre sus finanzas turbias, sus secretos bien guardados, fueron la clave para darle un giro definitivo a la batalla.
Utilicé la información que había reunido a lo largo de los años para debilitar su influencia. Cada movimiento fue cuidadosamente calculado, y cada jugada que logré socavar aún más la base de su poder. Destruí sus alianzas, expuse sus tratos ilegales y comenzó a tomar el control de los negocios que ellos consideraban suyos. El mundo comenzó a ver a los Montenegro de la misma manera que yo los veía, como una familia corrupta, dispuesta a todo por dinero y poder. Mi padre intentó enfrentarse a mí, como si aún fuera su hija débil, como si aún pudiera controlarme con sus amenazas. Pero esta vez, la que estaba al mando era yo. Lo miré sin emoción, sin piedad. Ya no soy tu hija. Ya no me importa lo que pienses, le dije, con la seguridad que nunca había tenido en mi vida pasada. La humillación que causó a mi familia fue indescriptible. Su poder se desmoronó ante mis ojos, y me sentí vacío. No era venganza lo que buscaba, no era venganza lo que necesitaba. Había hecho lo que debía hacer para liberarme, para demostrar que ya no era la niña que ellos manipulaban. Pero, al final, la victoria no me trajo la satisfacción que esperaba. El vacío que sentía era aún mayor. Capítulo 12. Después de todo lo que había logrado, me di cuenta de que algo no estaba bien. Había alcanzado mis objetivos, había destruido a quienes me habían dañado, pero el vacío seguía creciendo dentro de mí. ¿Era esto lo que había buscado? ¿Realmente estaba satisfecha con todo lo que había conseguido? Alejandro me miró con una expresión que no pude descifrar, como si también él pudiera sentir la duda que me embargaba. Ya no era la misma mujer que había comenzado este camino. La venganza ya no me llenaba. Había perdido el propósito que me había movido al principio, y lo que había quedado era una sensación de soledad que nunca había experimentado antes. Él, con su calma habitual, me preguntó un día, ¿qué es lo que realmente deseas, Ana? ¿Qué es lo que quieres para tu futuro? Sus palabras resonaron en mí. Había luchado tanto por llegar hasta aquí, pero ahora, al tenerlo todo, no sabía qué hacer con ello. Había vencido a todos los que me habían hecho daño, había tomado el control de mi vida, pero algo faltaba. ¿Era la venganza lo que me había dado propósito? ¿O estaba buscando algo más? Miré a Alejandro, tratando de encontrar la respuesta en su rostro. En sus ojos había algo que me detenía, algo que me hacía cuestionar mis prioridades. Pero, ¿era amor lo que sentía por él? ¿O simplemente era la compañía de alguien que había estado allí todo el tiempo, sin querer imponer nada? La respuesta seguía esquiva, pero sabía que debía encontrarla, por mí misma. Capítulo 13. Un día, mientras repasaba algunos documentos antiguos de la empresa, encontré algo que me dejó sin aliento, un archivo que hablaba sobre Alejandro. Un informe detallado de sus movimientos, sus decisiones y su vinculación con mi familia en mi vida pasada. Fue entonces cuando entendí. Alejandro había estado observándome desde las sombras, admirando mi fortaleza, pero también respetando mi independencia. Durante todo este tiempo, había sido un espectador silencioso, un aliado en la distancia, esperando el momento adecuado para acercarse. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que significaba esto. ¿Cómo había sido tan ciega? Alejandro siempre había estado allí, incluso antes de que yo me diera cuenta. No era un simple aliado, había sido alguien que, de cierto modo, había planeado su papel en mi vida, sabiendo que, tarde o temprano, nuestros destinos se cruzarían. La revelación fue tan impactante que me sentí desbordada por una mezcla de emociones. Me sorprendió, me enfureció, pero también me dio una sensación de tranquilidad. Alejandro no solo estaba en mi vida por casualidad, había jugado su carta con precisión, observando sin intervenir, esperando que yo tomara las riendas de mi destino. Su lealtad, aunque oculta, había sido la clave para mi éxito. Lo miré, ya sin palabras. Los secretos que se guardaban entre nosotros se habían revelado, y ahora, no sabía cómo procesarlos. Había estado tan centrado en mi venganza, en destruir a aquellos que me hicieron daño, que no me di cuenta de que la persona que más me había apoyado era alguien que también había guardado sus propios secretos. Capítulo 14. La guerra contra Daniel y mi familia parecía haber llegado a su fin, pero ellos no se darían por vencidos tan fácilmente. Sabía que intentarían un último golpe, un último intento para destruir todo lo que había construido. La amenaza era real, y estaba dispuesta a enfrentarlos una vez más. Daniel, siempre tan arrogante, intentó darme un golpe bajo.
Pero esta vez, mis movimientos fueron más rápidos. Tenía toda la información necesaria para arruinarlo definitivamente. Cuando intenté manipular a otros empresarios en su beneficio, lo expuse de inmediato, asegurándome de que su caída fuera definitiva. Este fue el último golpe, la última jugada que dejaba claro que ya no tenía poder sobre mí. Sin embargo, al verlos caer, al ver cómo mi familia y Daniel se desplomaban, algo cambió en mí. La satisfacción que esperaba no llegó. En lugar de alegría, sentí un vacío profundo. La venganza ya no me interesaba. Ya no me sentí como la vencedora. Al contrario, me sentí vacía, como si todo lo que había hecho no tuviera sentido. Capítulo 15. Alejandro y yo nos encontramos al final de un largo día, observando el atardecer desde la terraza de la oficina. La luz dorada iluminaba todo a nuestro alrededor, y por un momento, todo parecía estar en su lugar. No había promesas entre nosotros, solo la quietud de un momento compartido. No sabía qué depararía el futuro, ni si nuestras vidas tomarían un giro diferente, pero por primera vez, no me importaba. Había aprendido a soltar, a dejar que el destino tomara su curso. El futuro estaba lleno de posibilidades, y por fin entendía que no siempre tenía que tener el control. Lo único que sabía era que, junto a Alejandro, el viaje que me esperaba sería diferente. El sol se ocultó lentamente en el horizonte, y con él, mi pasado. El futuro estaba aquí, incierto, pero lleno de esperanza.